Bezrat Hashem, esta semana vamos a tener Perashat Miketz. Vamos a entender un mensaje grande para la vida, pero vamos a primero analizar, antes de entrar en la Perashat, vamos a analizar, Bezrat Hashem, un poquito de una Mishnah en Pirkei Avot. Dice así, Rabbi Ishmael Beno Omer, dice el Jajam Rabbi Ishmael, a José Hatzmo Binadin, la persona debe de alejarse de juzgar. Si es un dayan, es un juez, que esta persona juzga así en el bedín, antes, cuando se usaba mucho el bedín, así que tenía mucha jurisdicción, todo. Si es un dayan, aléjate del juicio. Si hay otros que puedan juzgar los casos, mejor tú no lo juzgues. ¿Por qué? Porque la persona que se aleja y no juzga este juicio, la persona por ekmimenu eva, se salva del odio, se salva del robo y se salva de promesas en falso. Y ahora, ¿qué pasa a la persona que corre y así, luego, escucha que ya hay un caso y corre luego a ser él el juez, a decir, yo quiero juzgar este caso? De agas libo neorashote rasha vegas roach. La persona se va a considerar una persona tonta, una persona malvada y una persona soberbia. Entonces, luego de la Mishnah ya entendimos estas 6 palabras que dijo, que hay que no juzgar. Si hay quien más pueda juzgar, mejor que juzgue la otra persona, ¿estamos de acuerdo? Pero ahora, vamos a entender cada una de esas palabras. ¿Por qué dice que la persona que es un juez va a tener odio, puede caer en robo y puede caer en promesas en falso? Vamos a entender. Primero, el odio, porque luego el juicio es de 2, y si la persona que salga culpable, entonces va a acabar odiando al juez. ¿Contra quién se va? Por más que sí se equivocó, sí hizo el error, sí hizo el delito, lo que sea, ¿contra quién se va? Contra el que lo sentencia, contra el juez. Entonces, la persona que no juzga se va a salvar del odio. Después, robo, ¿por qué? Porque puede hacer el juez, no somos perfectos, entonces cualquier juez se puede equivocar, ¿y qué puede causar? Que pague el que no tenía que pagar, y entonces el juez mismo va a robar. ¿Estamos de acuerdo? Y después de mentir, de las promesas en falso. Entonces, ¿por qué se va a salvar de las promesas en falsos? Porque a lo mejor hace que alguien prometa y lo va a hacer prometer en falso y pues, no está bien. Entonces, la persona que mejor no juzgue porque se va a salvar de estas 3 cosas. Ahora, la persona que se apura a juzgar así se considera tonto, soberbio y, ¿qué más dijimos? Malvado. ¿Por qué? Vamos a explicar. Tonto, ¿por qué? Porque ¿quién es el más tonto de los tontos? El que es inteligente únicamente a sus ojos. Entonces, si él no deja que más jueces juzguen, si él va a juzgar así luego y va según su criterio y según entonces es un tonto porque cree que está bien y no tiene manera de comprobar que esté bien. Por eso, siempre que se estudia Torah, por ejemplo, se debe estudiar con jabrutá, con una persona más, de 2 o más personas, porque si la persona que estudia solito va a entender, vamos a decir, la Gemara a su manera y con eso se va a quedar y no está correcto. Entonces, al momento que estudias con 2, tienes 2 criterios. Entonces, si una persona se apura luego, yo quiero juzgar ese caso, puede caer en esto, que va a quedar como tonto porque va a usar su criterio únicamente. Eso, el usar únicamente su propio criterio, también lo va a convertir en un malvado. Porque no va a entender otras formas de pensar, no va a esto. Entonces este juez va a caer en esto de que va a ser malvado, va a ser según lo que él piensa, pues así va a juzgar. Y al revés, el juez no debe de pensar así, sino debe de ser al pie a Torah, según lo que piensa la Torah, no lo que piensa él. Y por último, soberbio, pues obviamente sale ahí, porque no cualquiera persona es indicada y adecuada para juzgar. Si esta persona corre para juzgar, quiere decir que se crea un poquito, entonces queda como soberbio. Ahora, la Mishnah está hablando del Bedín. Vamos a ver, paramos aquí tantito y ahorita volvemos a este tema de juzgar, pero vamos a entender un poquito de la Perashá, Bezrat Hashem. Cuando llegó Yosef, estaba ya él de virrey en Egipto, dándole comida a todos los que venían a pedir, porque ya eran los años de hambruna. A 2 años de hambruna bajaron los hermanos de Yosef y pues, obviamente vinieron a pedir comida, que ya no había comida allá en Eretz Kenán. Entonces bajaron a pedir comida. Y de repente, como dice el Pasuk, Yosef reconoció a sus hermanos, pero sus hermanos no lo reconocieron a él. Entonces aquí entran muchas preguntas, muchas cosas. Escuché una explicación del Moreh Al-Esaed que dice así: ¿qué significa que él sí los reconoció y ellos no a él? Que él reconoció que lo que estaban haciendo estaba correcto, porque él les empezó a meter muchas pruebas, se la empezó a poner difícil y ellos todavía defendieron a Binyamin. No iban a volver a cometer el mismo error que cometieron con Yosef, ahora con Binyamin. Entonces Yosef dijo como qué bonitas acciones, ya los reconozco, hicieron teshuvá, pero ellos como no sabían que él era Yosef, no sabían que ese virrey, ese personaje egipcio era Yosef, ellos lo juzgaron para mal.
Y en el momento que lo juzgaron para mal, no reconocieron a Yosef. No iban a reconocer por qué este señor solo nos está haciendo sufrir. Primero nos dice que somos espías, luego nos pregunta por si tenemos papá o hermano. ¿A quién le pregunta si tiene papá o hermano? ¿Qué con eso? Todos llegan a pedir comida y a nosotros nos tiene que preguntar y nos dice esto. Y luego nos dice que lo bajemos y no nos va a dar comida, todo esto. Entonces ellos pensaron que solo este señor estaba molestando. ¿Por qué? Porque se les nubló la vista de juzgar para mal. Y aquí entra la relación con la Mishnah. Juzgar es muy delicado. Ya vimos cómo la Mishnah trae tanta delicadeza, si puedes tú no juzgar, mejor no juzgues, te dice la Mishnah, porque es muy delicado juzgar. Ahora, la Mishnah está hablando de un bedín, de unos jueces que estudiaron para ser jueces, para ser dayanim, que tienen toda una licenciatura, por así decirlo, para ser dayanim, para ser jueces, para saber juzgar de la manera que se debe juzgar. Ahora nosotros, todos los días, cada paso que damos, en cada lugar en la vida, podemos ser jueces, nos podemos enfrentar a juzgar a la demás gente, ¿estamos de acuerdo? ¿Ves eso? Ay, ¿por qué crees que hizo eso? ¿O ves eso? No, qué mal que hizo. Así juzgamos, todo el día estamos juzgando. Naturaleza del ser humano, metiche, nos metemos en las vidas de los otros, así somos. Pero entonces, es muy delicado lo que es un juicio. Ahora imagínense, si un juez que ya estudió, que ya sabe lo que es ser un juez, que eran jajamim grandísimos los que juzgaban en un bedín, la Mishnah les recomienda, mejor no juzgues. Imagínense nosotros, que pasamos por la calle y empezamos a juzgar así al que se nos ocurre, al que encontramos así, cualquier cosa que hizo, lo juzgamos. Es muy delicado el juzgar. Ahora, ¿qué pasa a nosotros? Escuché de mi moré Isaac Dayan, que dice así: 3 pasos en la cabeza pasan cuando una persona quiere juzgar. El primero, dice así: primero que nada, cuando agarras ya a la persona, agarras cierta acción, ¿y qué pasa con la persona? Cree que lo entiende. La persona cree, ok, ya entendí, sí, se peleó con su mamá y por eso reaccionó así, y estaba enojado, o estaba feliz, y el otro. La persona cree entender el contexto del otro. ¿Por qué dice cree? Porque en realidad nadie va a entender al 100% el zapato del otro. Nadie va a encajar al 100% en el mismo pantalón del otro. No puedes entender el contexto de que hace rato, de que se había peleado con esa persona hace 10 años y luego esto, y hoy no era su buen día y a él le afecta el calor, o no sé, nunca vamos a entender el contexto es exacto de la persona. Y por ende, la persona solo cree entenderlo, mas no lo entiende. Entonces, al momento pasa uno que cree entender al otro, lo ve mal por actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque dice, yo lo pude haber hecho mejor. ¿Okay? Como él entendió a su manera esa situación, él va a creer que él pudo haber sido mejor y por ende, entonces él queda mal. ¿Y qué pasa con la persona? Se siente bien. Entonces, ¿por qué en realidad juzgamos para mal? ¿Por qué es tan fácil decir, seguro le gritó porque no tiene falta de educación? O a lo mejor, esa persona da tzedakah solo para que suene la cupá, cómo cae la monedita, y toda la gente vea, ese sí da tzedakah. ¿Por qué se nos hace tan fácil? ¿Por qué se nos hace tan fácil juzgar para mal? Juzgar así, tan fácil, así, tiramos a la persona a la basura. Mi rey está dando tzedakah, mi rey, así, Hazit, está dando tzedakah, y tú, no, es por honor, es por eso. ¿Por qué tan fácil? La respuesta es porque ¿quién queda bien cuando juzgas al otro mal? Nosotros. El ser humano nacimos egoístas. Pregúntele a un bebé, ¿quiere leche? Llora. ¿Quiere dormir? Llora. ¿Alguna vez se preocupa por su papá? Porque, no, Hazid, no lo quiero despertar a las 4 de la mañana. No, llora. El bebé, el ser humano, nace egoísta. Y si la persona juzga para mal al otro, el otro queda mal. ¿Y él cómo queda? Mejor. Entonces, ese es el problema. Para juzgar para mal, para no juzgar para mal, ¿qué tenemos que hacer? Resolver la humildad. Resolver el saber que no somos perfectos, que primero no podemos entender al otro. Después, si lo entendiéramos, preguntarnos, ¿tú no actuarías así? Entonces, eso, Besat Hashem, nos va a ayudar a no juzgar para mal, a no caer y que no se les complique. Imagínense, los hermanos de Yosef, ¿por qué sufrieron tanto? ¿Por qué entre Mitzrayim y que tenían que subir por Binyamin? ¿Por qué tanto sufrimiento? Porque nunca entendieron que Yosef los estaba haciendo por su bien, que los estaba haciendo sufrir para que corrijan su error y hagan una teshuvah shelema y suban a Shamaim limpiecitos de lo que habían hecho. Y ellos, imagínense, si hubieran sabido eso, con todo gusto lo hacían y corregían el error y esto. ¿Por qué sufrieron? Por juzgar para mal. Entonces, Besat Hashem, la persona que quiere mejorar esto, quiere no juzgar para mal, quiere que no se le haga fácil juzgar para mal, ¿qué tiene que hacer?
quitar ese egoísmo de la persona. No querer empezar a buscar más solidaridad. A mí, ¿cómo me gustaría que me juzguen? Me gustaría que a los ojos de las personas sea una buena persona, que me vean, mira qué bonitas acciones hace, que eso, que el otro. No me gustaría que me vean como, seguro ese solamente canta en el Knis y hace Hazanut y así se para y es Shaliach Tzibur, solo para que la gente baje y le diga Hazak. No me gustaría eso, para nada, al revés, todo lo contrario. La persona debe de saber que como quisiera que la juzguen, debe juzgar a esta persona. Entonces, Besat Hashem, que mejoremos en esto y aprendamos a juzgar al 100% verídico. Ya vimos la delicadeza de lo que es juzgar para un Dayan. Ahora imagínense para nosotros lo que estamos diciendo. Shabbat Shalom.